cada perturbación y también el efecto combinado entre las perturbaciones y la precipitación. Entonces aquí solo les voy a mostrar un poco sobre eso, ¿verdad? Yo lo estoy trabajando con la Tacinga palmadora, que es un cactus endémico de Brasil. Es ampliamente distribuido en la Caatinga. Es utilizado como cerca viva, ornamentación, ceremonias religiosas y es comestible. Este florece de junio a noviembre, es una planta autocompatible y es polinizado principalmente por colibríes. Eh, yo escogí esta especie porque durante la época seca es una de las pocas especies que florecen, porque la mayoría florece durante la época lluviosa. Entonces es un importante recurso, no solo en el sentido de, por ejemplo, de alimentación, sino también en el sentido de ofrecer recursos para polinizadores, para colibríes principalmente, pero también ofrece néctar para otros animales, por ejemplo, abejas y otros, ¿verdad? Y ese es uno de mis resultados, que en este caso, como pueden ver, esa es una regresión, esa es una regresión lineal. Entonces, lo que están viendo en esta gráfica es que en el eje Y, donde dice seed es el promedio número de semillas por fruto, y en el eje X, que es el eje horizontal, es también las presiones de las perturbaciones, que la primera es de ganadería y la segunda es de extracción de madera. Entonces, ¿qué significa esto? Que conforme va aumentando la presión de la ganadería, que en este caso principalmente por cabras, el promedio de número de semillas por fruto va reduciendo, va disminuyendo, perdón. Eh, y como pueden ver en la otra gráfica, a mayor presión de extracción de madera, eh, el, el promedio de número de semillas por fruto está aumentando. Entonces, ¿qué me dice esto? Por ejemplo, en el sentido de la ganadería, se ve que claramente está afectando a la producción de semillas. Y esto puede ser porque la, las cabras se comen esta especie, aunque no lo crean porque tiene espinas muy grandes, se la comen. Entonces, esto puede estar afectando, como les expliqué antes, la alocación de los recursos, o sea que está dirigiendo tal vez los recursos a defenderse de la herbivoría de las cabras que a producir semillas. Y en este caso, como ustedes pueden ver, la extracción de madera está aumentando el número de semillas por fruto. Entonces ustedes me podrían preguntar, ¿por qué está sucediendo esto si sería como que algo malo? Lo que pasa es que esta especie eh, no es extraída directamente, ¿verdad? O sea, no se saca madera de esta especie. Entonces, al extraer madera de otras especies que están alrededor, esto puede reducir, por ejemplo, la cantidad de recursos florales de otras especies. Entonces los polinizadores pueden enfocarse más en esta, ¿verdad? Entonces eso va a aumentar la formación de frutos. Y aquí, como pueden ver, esta es una gráfica de interacciones que es la interacción de las lluvias en el eje vertical con las perturbaciones. Entonces, como pueden ver en la primera, el color amarillo significa una reducción y el color rojo significa un aumento. Entonces, la primera gráfica me está diciendo que a mayor presión de ganadería y mayor precipitación, el efecto se reduce. Entonces, de algún modo, la lluvia está reduciendo el impacto que tiene la ganadería. Y como pueden ver en la otra gráfica, sería el caso contrario, ¿verdad? Que a mayor lluvia, eso está promoviendo está intensificando el efecto de la extracción de madera. Eh, y eso es lo que les quería enseñar. Y creo que lo que les quiero dejar como aprendizaje o tal vez como lección es que a veces uno piensa más en hacer estudios tal vez directamente solo con las plantas o solo con o solo con los polinizadores, solo con los animales. Y yo considero que es importante en estudios considerar las interacciones, porque las interacciones nos pueden dar datos
por ejemplo, de biodiversidad, de procesos y demás, más que si solo realizamos estudios, por ejemplo, solo con las plantas o solo con los animales. Y muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tan interesante presentación. Por el momento no tenemos preguntas, pero mientras tal vez alguien se anime, si tiene alguna pregunta y hacerla por el chat, pues aprovecho pues para mencionar que la experiencia que nos has compartido es importante, ¿verdad? Porque seguramente en nuestro país existen pues muy pocos estudios sobre temas de polinización, ¿verdad? Particularmente y mucho menos enfocados en temas con Sí, interacciones de algún tipo humano, ¿verdad? Entonces, está bastante interesante, ¿verdad? Para poderlo replicar, porque seguro cada planta tiene como distintas, pues un comportamiento particular. Me llamó mucho la atención el tema de la extracción de leña, ¿verdad? Que tiene mucho sentido. Esta especie no se usa como leña. Entonces, al reducir otras especies que sí se usan como leña, los polinizadores van a empezar a llegar más a esta especie, ¿verdad? Que no se ve sí, sí, perturbada sí, por ese Juan, efecto. exactamente. Y eso que mencionaste, y eso que mencionaste es muy cierto, que la verdad es que en Guatemala yo hice una pequeña búsqueda sobre estudios que se han hecho sobre interacciones y la verdad es que no solo en polinización, sino también en general en interacciones planta-animal hay muy pocos estudios. Sí, Y sí, es una cosa que es importante, ¿verdad? sí, exacto, exacto. Porque incluso tiene implicaciones hasta en temas de producción, ¿verdad? La polinización no solo es Exactamente. específicamente para temas de conservación, ¿verdad? Sino que hay muchas especies eh, que son utilizadas de forma comercial que dependen de la polinización, ¿verdad? Pues de animales en este caso. Sí, exacto. Ok, vamos vamos a dar un tiempito en lo que, bueno, ya tenemos una pregunta por acá. Diego nos pregunta, Kevin, ¿qué tanto el aumento de la temperatura afectará la polinización? No sé si conozcas algún tipo de dato sobre esto. Sí, 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 sí. Pues como les he mencionado, obviamente las respuestas depende de cada planta, pero el aumento de la temperatura puede causar estrés hídrico, por ejemplo, en las plantas. Entonces eso puede causar implicaciones en, por ejemplo, la producción de flores, en la cantidad de flores. Lo que yo he visto en algunos estudios es que principalmente, por ejemplo, la viabilidad del polen se reduce. También hay ciertos polinizadores que cuando hay un aumento de la temperatura también empiezan a reducirse, ¿verdad? Porque eso también les puede causar problemas fisiológicos a ellos mismos, ¿verdad? Y también en el sentido del anidamiento. Ok, ok, muchas gracias. También nos pregunta Armando, ¿qué pasaría si uno de los polinizadores se extinguen? Entonces, en realidad, si una especie, por ejemplo, se extingue, dependiendo, por ejemplo, de sus interacciones, porque, por ejemplo, si fuera un polinizador especializado solo en una planta y que la planta también al mismo tiempo sea solo especializada con ese polinizador, es probable que esa planta pueda ser polinizada tal vez por otros organismos, por ejemplo, como les mencioné, los polinizadores ocasionales, pero no van a ser tan efectivos como ese polinizador, entonces a largo plazo eso también podría llevar a la extinción también de la planta. Ok, muchas gracias. También nos comparte Bianca un dato interesante, Bianca Reyes, que menciona que en el bosque seco, aquí en Guatemala, ¿verdad? Se ha realizado ya un estudio de interacción también de polinización en un melón, que pues es interesante porque pues yo he escuchado, ¿verdad? Que sí, precisamente el melón es bastante dependiente de la polinización Sí, de sí, abejas, sí, ¿verdad? sí, exactamente.
Y bueno, y también mencionar que en el caso de algunas reservas han también participado en una investigación que ha liderado SECON y DIGI en temas de polinización de café, ¿verdad? Entonces también ahí hay algunos datos, pues específicamente también sobre interacción de abejas y café en realidad, que pueden ser interesantes indagar y arrojar algunos datos que no esperábamos, ¿verdad? Como algunos que mencionaste en tu presentación. Sí. Nos consulta Guillermo Rodríguez si se podría fomentar en algunas plantas la polinización manual en Depende. masculación. Ujú. Depende de qué tipo. Como les dije, eso va a depender de cada especie, porque si en el caso fuera, mm, yo creo que es una como que respuesta como que complicada porque tal vez en algunos casos funcionaría, tal vez en algunos casos no funcionaría. Porque, por ejemplo, tal vez no sé, por ejemplo, tal vez al dañar de alguna forma la antera, tal vez no va a ser tan eficiente el polen de una planta a otra. O en otros casos tal vez puede funcionar, ¿verdad? Entonces yo creo que eso dependería de las especies. Incluso creo que en varias especies eh, más de uso comercial, pues creo que lo hacen bastante, pero no es tan eficiente como los polinizadores, ¿verdad? Sí, ok, gracias. Sí, precisamente esa coevolución que llevamos en algunos casos millones de años, ¿verdad? Eh, ya de cierta forma ido perfeccionándose, por así decirlo, ¿verdad? O en cierta forma ya funciona como debe funcionar. Y pues algunas plantas precisamente tienen eh, polinizadores muy específicos, ¿verdad? También, Sí, ajá, y por ejemplo, solo para tal vez decir un poco más sobre esto, como de lo que tú mencionaste, la evolución, hay por ejemplo muchas abejas que inclusive por ejemplo sus estructuras están especializadas a ciertos, por ejemplo, a ciertas formas de polen, que tal vez si uno lo hiciera de forma manual, tal vez el polen no sea, tal vez no sería tan efectivo como que con esas abejas que ya tienen las estructuras más especializadas, ¿verdad? Para eso. sí, sí, exactamente. Nos comparte aquí Sara Ortiz un dato interesante. Menciona que ella conoce que en sandía, maracuyá y tomates ya practican la polinización manual acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces ya tienen como esa tecnología también para realizar esa polinización manual. Ah, qué bueno. Y inclusive pues maracuyá también es un caso bien interesante, que, porque ella también tiene, esas plantas también tienen otros tipos de interacciones con hormigas, que inclusive las hormigas pueden funcionar. Lo que tienen pues las pasifloras, que son maracuyá, ¿verdad? Es que Ujú. ellas tienen otro tipo de nectarios, además de los nectarios de las flores. Entonces, estos son nectarios extraflorales que no están necesariamente usando para la reproducción, que llaman hormigas, que esas hormigas se alimentan de ese néctar y a su vez estas hormigas defienden contra herbívoros y otro tipo de, de antagonistas. Ok, interesante. También nos consulta Sara cómo se relaciona la radiación ultravioleta y las perturbaciones con el cambio de ruta de los polinizadores. No sé si tengas algún dato sobre eso. Pues tan específico no, pero en el caso que yo lo veo es que, por ejemplo, si se cambia la estructura de la vegetación, puede cambiar, por ejemplo, la, mm, no sé si es refractancia o reflectancia de la radiación. No sé. Y, y eso puede cambiar la ruta del polinizador. Sí, pues sí, depende mucho del color hasta cierto punto.
También Porque, por ejemplo, ajá, para tal vez responderlo de una mejor forma, por ejemplo, un bosque que es muy denso no va a tener la misma cantidad de radiación que un bosque que está muy abierto, que casi no tiene árboles, ¿verdad? ujú, Entonces, eso puede cambiar la ruta que ya tienen los polinizadores eh, memorizados, porque hay ciertas abejas que tienen una cierta memoria de la ruta que van a tomar. ok, ok. Eh, sí, precisamente mencionando ese tema, bueno, o relacionado con las abejas, nos consulta Kevin si el colibrí y las abejas polinizan el mismo tipo de plantas. Sí podrían, sí podrían. Eh, porque hay plantas que son especializadas a ciertos polinizadores, o sea que solo eh, son polinizadas por un organismo, pero hay otras plantas que son un poco menos especializadas o que también son especializadas, pero de vez en cuando reciben, por ejemplo, un ejemplo muy bueno de mencionar es, por ejemplo, Apis mellifera, que hay que Apis mellifera es una abeja que es, ¿cómo es lo que es un poco más, no me acuerdo la palabra, que es lo contrario de Generalista, especializada? Ah, generalista. generalista, eso. Es más generalista, entonces esa abeja podría polinizar ciertas especies que también polinizan, por ejemplo, colibríes. Ok, ok. También nos consulta Armando si conoces qué especie poliniza al maíz. La verdad es que no, no sé. Sí, yo no estoy seguro cómo ocurre la polinización del maíz. Aquí nos comparte Sara que cree que es por viento, pues Sí, yo también considero que creo, puede ser sí. no estoy seguro, pero puede ser. Y bueno, también Whitman nos comparte que regresando al tema de la polinización manual, también en cacao conoce el que ocurre en Guatemala. Ah, sí, sí, es cierto. Ok. Em, por el momento no tenemos más preguntas. Yo tal vez solo quiero aprovechar, pues de nuevo, ¿verdad? Agradecerte, Diego, por la presentación, ¿verdad? Y compartirnos precisamente tu experiencia que estás ahorita enriqueciendo con el tema de la tesis de la maestría. Creo Ujú. que como te mencioné, ¿verdad? Es una experiencia que pues, pues, hace falta replicar acá en Guatemala, ¿verdad? Con varias de las especies nativas, ¿verdad? Si no es que con la mayoría en realidad. Entonces sí, pues ha sido muy enriquecedor, ¿verdad? Y agradecemos esa experiencia que nos has comentado, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Aprovechando, si en algún momento tienen alguna pregunta, yo solo quiero aprovechar para invitarlos a la reunión que vamos a tener la próxima semana. Vamos a tener una charla que es sobre generalidades de espérame que se me movió. Es esto. Generalidades. Aquí estamos en presentación. Generalidades sobre los sistemas de información geográfica aplicados a temas de biodiversidad y ambiente. Esta la va a impartir eh, la maestra en ciencias Michelle Catalán, que es bióloga y tiene una maestría en desarrollo rural y medio ambiente. Este será el próximo jueves 4 de junio a las 18 horas, igual por esta vía por Zoom. En este caso, estamos solicitando una donación que nos va a servir para llevar algunas actividades de educación ambiental y algunas otras actividades de conservación, ¿verdad? Que nosotros realizamos en el interior del país. Entonces, pues los esperamos, ¿verdad? Igual cualquier información, la presentación, esta invitación eh, está en Facebook, la pueden encontrar por ahí, igual cualquier otra información adicional la pueden encontrar también por esa vía. No sé si Claudia quiere agregar algo más.
Y solamente invitarlos, tenemos membresías abiertas para que participen como asociados de la Asociación de Reservas y nos pueden mandar las consultas por favor a través de Facebook o info@reservasdeguatemala.org. No me queda más que agradecerte, Diego, que te cuides allá en Brasil, te extrañamos y que todo te salga en tu segunda fase bien de la tesis. Muchísimas gracias a Diego y también a los participantes. Muchas gracias a todos, los esperamos a la próxima. Feliz noche. Muchas gracias, que pasen buena noche. Nos vemos, buenas noches. Sus 7 Buenas noches, gracias.